decir, les voy a dar como si fuese un temario del cual van a estudiar. Sí. Va. Ustedes me dicen ya que están listos, ¿sí? Con ese temario podemos sacar un 10. Yo esperaría. Un 8. O sea, sí, es que ya no se para ya, porque hemos estado de que leyendo y todo, ya es demasiado. Estamos ofreciendo. ¿Mandó el correo ya? Sí. Ah, porque se reúnen hoy. Hoy. Creo que se No, son los jueves, doctora. Sí, porque me dijeron el jueves. Ah, ok. O sea que roguemos porque sí, pero preparémonos por si no. ¿Sale? Si no, pues ya. Ya lo que Dios quiera. Sí. Esperemos lo Sí, mejor, pero sí, preparémonos estoy para muy lo peor. triste. Es que, o sea, ustedes pensarían que no, ¿verdad? Pero sí me importan mucho ustedes. Ay, sí se nota, Entonces, Sabemos que no fue No, y créanme que sí, me da así como sentimiento, pues, porque pues no era mi intención fallarle a ninguno de ustedes. No, no Entonces, nos siento falló. que sí. No Nos piense falló de eso, arriba. Doc. Casi me doble el lloramos, casi me doble el pie ayer justamente. Sí, no haga esto. No, es que yo iba bajando y las escaleras y dije, pero no, creo que dije, iba de hecho a dirección y uno se y de no lo podía mover y yo estaba así, mira eso, primo. yo valió. Ajá, y los últimos dos escalones contando de usted dije, La maldición. no, por favor. Sí, Ay, la no, maldición. Nos fallaron las escaleras, usted no, doctora. Bueno, de hipnóticos sedantes, anótenle ahí. Necesito, obviamente, que me distingan bien los grupos por mecanismo de acción y antídotos, ¿sale? Plumas en hilo. Ándale. Es para benzodiazepinas, ¿verdad? Ujú. Entonces, hipnosedantes, mecanismos Y de acción. antídoto. Ok. De anticonvulsivantes, igual, bien identificados mecanismos de acción, efectos adversos. Las generaciones y todo, como vienen las características, pues, de división de anticonvulsivantes. De antiparkinsonianos, igual, acuérdense que todo ahorita son mecanismos y efectos adversos, ¿sale? Para todos los que les voy a estar diciendo. Si en el caso de que alguno de estos temas hayamos mencionado algún antídoto, también, ¿sale? Como la intoxicación por benzodiazepinas. Antídoto, plumas en hilo. Sí. Mecanismos, efectos El flumacenil por intoxicación de benzodiazepinas, tratamiento. Antipsicóticos, vienen muy poquito antipsicóticos, pero pues sí, entonces hay que darle una repasada igual. Acuérdense que tenemos dos vías, típicos y atípicos, que me diferencien bien. Si es que es un caso clínico, chéquense bien cuáles son los síntomas positivos de la enfermedad, los negativos de la enfermedad, para saber cuál de ellos sería. Recuerden que en las preguntas, en las opciones, tienen que, si de primera instancia no saben la respuesta, eliminen. Fíjense de las opciones que les ponen, si ubican algún fármaco que ustedes digan, no, este no puede ser porque este es un beta bloqueador, ¿qué hace aquí? No, claro que no. Y vayan eliminando, ¿sale? Si hay alguno que de plano dices, ni me acuerdo haberlo visto, ¿verdad? No lo reconozco como ninguno de los que hayamos visto, ya lo eliminas. Se puede ir hasta por eliminación, ¿sale? Ella. Muy bien. Antidepresivos. Igual, el mecanismo de acción. ¿Se acuerdan de la última imagen de antidepresivos? Es un mapa, ¿no? Un mapa, sí. De ahí pueden estudiar perfectamente porque ahí les viene la clasificación por mecanismos de acción, sí, de los grupos y todos, ¿verdad? Inhibidores selectivos, no selectivos, ¿verdad? Tricíclicos. ¿Se acuerdan del síndrome del queso, del vino y el queso, verdad? mira. ¿Quién los causaban? Los tricíclicos. Los ¿no? IMAO. Ah, sí, los cierto. inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo. Los que está la triada, ¿no? Sí, la de intoxicación. Sí. Opioides. De opioides también reconózcanme aquellos que necesitan metabolizarse para activarse.
¿sale? ¿Se acuerdan que teníamos opioides débiles, opioides fuertes, ¿verdad? Moderados, fuertes. ¿Se acuerdan también de los opioides que teníamos también distintas vías de acceso? Los opioides, acuérdense que además para dolor se utilizan también para anestesia, ¿sale? Entonces podría ser, si es una pregunta de algún anestésico, podría ser algún opioide, ¿sí? Hay que recordar, les digo, las vías, cómo podemos anestesiar, si es una anestesia general, ¿sale? ¿Qué más? ¿Cómo se podría decir que podría decir para, o sea, que se puede que no lo confundamos con otros anestésicos? No, bueno, digo, a partir también de lo del nombre, los consideran incluso dentro de los anestésicos y nada más le voy a decir que cuál sería como la vía de acceso, o sea, de administración, que dependiendo del tipo de cirugía, es la vía de acceso. Por ejemplo, si yo le digo, es una cesárea. Oral, doctora. Oral. Oral. Si es una cesárea, ¿por dónde van a entrar? Epidural, ¿verdad? Entonces, pero les va a mencionar pues el tipo de fármaco y ya les va a mencionar como que las vías de acceso, ¿no? ¿Se acuerdan que tengo de los anestésicos generales? Los clasificamos en dos, ¿cierto? Que son los inhalados y los IV. Dentro de los IV es donde están algunos opioides, ¿sale? Entonces, de los inhalados, ¿se acuerdan que también los clasificamos en dos, ¿cierto? Halogenados y no halogenados, que sería el óxido nitroso, ¿verdad? Hay que recordar el riesgo que sufrimos o que puede suceder con la combinación de algún inhalado y succinilcolina, que sería hipertermia maligna. Entonces, identifíquenme bien cuáles son los inhalados, ¿verdad? Que terminaban por ahí en fluorano, alotano, ¿se acuerdan? Para que, si viene el caso, pues ya saben ustedes a qué hace referencia, ¿no? ¿Cuáles combinaciones? Porque si les pone algún anestésico IV, pues esos no. O sea, sería un inhalado, ¿sale? Ok. Antihistamínicos. Dentro de los antihistamínicos, nosotros dirigimos mucho la atención hacia los efectos alérgenos o como de la gripa y demás, pero recordemos que también hay algunos antihistamínicos que funcionan para la cinetosis. ¿Se acuerdan qué era la cinetosis? Yo te lo dije. ¿Mario? Mareo por movimiento, ¿sale? ¿Cuáles me funcionan? Acuérdense que los antihistamínicos se clasifican por generaciones, primera, segunda, tercera generación. Entonces, identifíquenme bien. El mecanismo de acción está muy sencillo. Antihistamínicos, que van a bloquear receptores de histamina tipo 1. Hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia? Los de primera generación tienen una penetración al sistema nervioso central y causan sedación. Los de segunda generación ya, pues no, y los de tercera generación no, ¿verdad? Los de primera generación se administran más veces al día, son de tercera generación una vez al día. ¿Sale? Menos administraciones. AINES. Los AINES creo yo que están muy sencillos porque están más familiarizados con ellos, que me distingan, ¿verdad? ¿Cuáles son los el selectivo, la familia de los selectivos, todos los no selectivos, particularidades de los AINES? Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, ¿cuál sería una contraindicación del ácido acetilsalicílico? ¿Qué me dirían ustedes? Eran gastrointestinales. O sea, pues sí, porque Sí, pues, la te aspirina. irrita el estómago. ¿Ah, sí? Entonces, Sí. ¿Cuál sería contraindicación? Mira, Contra afectaciones gastrointestinales. Sí tiene alguna afectación gastrointestinal, sí, porque las va a exacerbar mucho. ¿Qué más? Una muy grave, piensen en una muy grave, es un síndrome. Por ejemplo, ¿usarían aspirina para fiebre? Sí se puede usar, ¿no? Se podría usar, pero no sería tu fármaco de elección porque tendrás una dosis muy alta.
Primero. Segundo, si es una fiebre viral, ¿se acuerdan que les platiqué de un síndrome por ahí? Investíguenlo, anótenle, ¿verdad? Se llama síndrome de Reye. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? Que dijimos, esta sí es una fiebre viral, no, olvídenlo, contraindicado. Yo puse Reye. Reye, es así literal con Y, Reye. ok. Que es la fiebre Mira, ¿Sale? Entonces ahí, prohibidísimo. Podremos dar paracetamol, ibuprofeno, cualquier otro, pero ácido salicílico, no, ¿sale? Muy bien. Acuérdense que algunos son cardioprotectores, en este caso pues el ácido acetilsalicílico es el único. ¿Por qué? Porque tiene efecto antiagregante plaquetario, de ahí pues el resto, pues no. ¿Quiénes serían los más cardiotóxicos, por ejemplo? Los COX-2, celecoxib, parecoxib, etirocoxib, ¿sale? Ok. Tratamiento de hiperuricemia, ¿se acuerdan? Sí. No te cases. Alopurinol. Sí, tienes dos, ¿no? Si es en forma aguda, ¿Cuál investigamos? Dijimos que lo primero era prevención y el otro era tratamiento. ¿Te acuerdas? AINE, es un AINE, piénsenlo. Un AINE. Gota aguda, sí, piénsenlo. ¿Qué pasa en la gota aguda? dolor. Dolor y qué más. Inflamación, ¿se acuerdan? Dolor, inflamación, ¿sí? cierto. En la articulación del dedo gordo del pie, ¿sale? Necesito controlar eso con un aire. ¿Cuál les dije? Ahorita es el de elección, porque la colchicina ya casi no se usa. Entonces esta la suplantó. Podríamos utilizar cualquier aire, pero el más específico, cualquiera menos salicilatos, pero el más específico es este, les dije. Empieza con indometacina. Indometacina, ¿verdad? Ese sería para un tratamiento agudo. Si hablamos ya de un tratamiento crónico, entonces sí, Sebastián, ¿verdad, Sebastián? Esteban. Yo con Sebastián en el corazón, Esteban. Sería entonces alupurinol. ¿Qué hace el alupurinol? La inhibe las Antioxidantes. Mecanismo de acción. ¿Ya vieron? Excelente. Antioxidasa. Inhibe la antioxidasa, mecanismo de acción. Quiero que vean farmacología, que lo van a ir hilando poco a poco. Yo sé, porque esto es cuestión del tiempo, pues. Pero van a ir ligando el conocimiento, van a ver que cada vez va a ser menos el machetear y va a ser más el relacionar, ¿sale? Entonces poco a poco va a ser mucho más sencillo para ustedes hacer esa conexión entre una cosa y otra. Lo ideal sería que llevaran fisiopato antes que farma, pero bueno, es lo que hay, entonces hay que trabajar así, ¿no? Diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos que se usan para hipertensión? Este vato. ¿Todos los crees? Son los que más se utilizan para acompañar el tratamiento de hipertensión, las tiazidas, ¿verdad? Sí, ¿Quién? es cierto, se lo dijo ayer. ¿Se acuerdan de alguna? Terminan en I. Piensen en agua y luego péguenle la tiazida. Hidrotiazida. Hidroclorotiazida, ¿sale? Ahí está, ¿verdad? Hidro es de agua, acuérdense que el agua está clorada y la tiazida. Hidroclorotiazida. Ya no se me va a olvidar. Pero el hidro ya está. Ok. Es un diurético, o sea, Clasificación, ¿verdad? Esos son los que más se utilizan por hipertensión. Después tenemos dentro, o sea, de antihipertensivos van a venir varias, pues, entonces, pero van a venir los que más se usan, ¿sale? O sea, no vi de acción central ni nada. O sea, vi más como de los IECAS, ARA2, calciantagonistas y diuréticos. Es lo que más vi que viene. Entonces sí necesito que beta bloqueadores también se usan, ¿verdad?
que me distingan bien cuáles son sus mecanismos de acción, ¿verdad? No vi tanto de efectos adversos de estos grupos, vi más sobre mecanismos de acción, qué es lo que hace, ¿no? O sea, que te va a preguntar, a ver, ¿es un fármaco o tienes un paciente así y tú necesitas dar un fármaco que controle o reduzca la presión arterial de esta manera, ¿no? Entonces, pues, lean bien la pregunta. Muchas veces la pregunta te está dando por ahí un guiño de a qué hacer referencia, ¿sale? Entonces, léanla bien, con calma. Tienen tiempo suficiente para contestarlas. Entonces, ya saben que si no entienden a qué se refiere la pregunta, me pueden preguntar y les digo, mira, te está preguntando acerca de esto, o va por aquí, para si de plano no sabes qué es a lo que quiere llegar, ¿no? Yes. Ok, dentro también de los diuréticos, ya sabemos que los más utilizados por hipertensión son las tiazidas, pero hay indicaciones especiales para las otras familias, ¿sale? Por ahí necesito que me estudien en qué casos utilizarían, por ejemplo, acetazolamida, o en qué casos utilizarían un afuro, ¿no? O por ejemplo, de la espironolactona o la eplerenona, al inhibir aldosterona, ¿qué efectos adversos te pudieran presentar también? Entonces, de esos diuréticos, ¿sale? O sea, como indicaciones especiales, en qué situación, por ahí hay algunas muy características que necesito que reconozcan, ¿sale? Y entonces va a ser, si ustedes, les prometo, ni siquiera es que la machete, la leen, cuando la ven en el examen es dirá, sí. O sea, es muy, ¿saben? Sí, es como ahorita, por ejemplo, si ustedes ven síndrome de Reyes, ustedes van a decir, claro, fue acetilón salicílico, ¿no? Sí. Es muy característico, pues, no es como que te dé pie para que no se confunde con otras. Es una indicación muy característica. Okay. Bueno, esos son de los temas hasta los que llevamos. Les voy a decir de los que nos faltan para que durante la clase presten mucha atención a eso, ¿sale? Igual cuando les están el tema, ya saben, guiño, guiño, ¿verdad? Ahí, anótele, ¿va? Ok. Vamos a tener algunas preguntas sobre antiarrítmicos. Antiarrítmicos. Igual, presten atención a mecanismos de acción y efectos adversos, ¿sale? Obviamente dentro de mecanismos de acción nosotros vamos a identificar las diferencias, ¿no? De familias, que unos actúan aquí, que otros actúan acá, eso ya va de entrada, ¿no? Anticoagulantes. Vamos a ver igual dentro de los anticoagulantes, el tema de coagulación se va a dividir en tres. Vemos anticoagulantes, donde entran las heparinas, ¿verdad? La warfarina. Tenemos antídotos, para que presten atención a los antídotos anticoagulantes. Luego tenemos los antiagregantes plaquetarios. Y luego tenemos a los trombolíticos, ¿no? Que son estos fármacos que se dedican a deshacer trombos, coágulos, ¿sale? Así es como la gran clasificación dentro del tema de coagulación. Entonces vamos a poner bien atención en las características de los anticoagulantes, es decir, que todos a final de cuentas, ¿qué van a hacer? Impedir la coagulación, de ahí su nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué usaríamos uno o por qué usaríamos otro? ¿Cuál es la ventaja de usar uno u otro? ¿Cómo decidir cuál anticoagulante usar? Una heparina no fraccionada, una heparina de bajo peso molecular, o warfarina, ¿no? O daridorexant, o cuál de los que tengo son el que voy a usar, ¿no? ¿Cuál me genera qué cosa? ¿Vale? Que eso lo vamos a abordar durante la clase y yo les voy a hacer así como así, así, ¿vale? Y pues les digo antídotos. Y por ejemplo, ya vieron ustedes en Pisio la cascada de coagulación, ¿cierto? Sí. Sabemos que tenemos dos vías, vía intrínseca y vía extrínseca. Ambas vías convergen en la activación del factor 10, ¿sí? Ok, tenemos factores de la vía de coagulación que son dependientes de vitamina K, ¿cierto? Estos factores, ¿se acuerdan cuáles son? 1979, ¿no? No, Bueno, de los factores. o sea, no. Es
Eso es bien. No, no me acuerdo. Factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Estos factores son dependientes de vitamina K. Entonces, por ejemplo, el caso de la warfarina, que la warfarina impide, bloquea la activación de vitamina K, son esos factores los que impide pues o bloquea o inhibe, ¿sale? Entonces les voy a platicar acerca de eso, que es el último tema, el de anticoagulantes. No se me estresen tanto porque, por ejemplo, en este caso no habla sobre estromolíticos, no habla sobre antiagregantes plaquetarios, se centra mucho solo en anticoagulantes, ¿no? Que es una ventaja porque es el último tema, entonces... Entonces no estudiamos anteriormente. No, digo, durante la clase conózcanlos, sí les van a ser útiles, pero para el examen anticoagulantes es lo que se centra, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de la cascada de coagulación? Cicatrizar. No cicatrizar, ¿no? Crear no es que, ¿cómo era? ¿Cómo nos dijo? Fibrina. De que la Fuerte de la fibra, una fibra. Evitar el sangrado. ¿Cómo lo va a hacer? ya. ¿Cuáles son los primeros pasos? Era- Que se crea una Sí. Esa mallita está hecha de qué? De fibrina. Entonces, Arde cuando la quieres deshacer ese coágulo, ¿a quién tienes que deshacer? A la fibrina. A la fibrina. Ajá. ¿Sale? Hay que romperla, hay que degradarla. El objetivo de la cascada de coagulación es formar una red de fibrina. Lo primerito que va a pasar es una adhesión plaquetaria, ¿verdad? Hay factores expuestos, factor de von Willebrand y factores quimiotácticos, vamos a ver glicoproteínas, 2B, 2A, y bueno, hay un montón de chismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Las plaquetas se van a adherir. La primerita es una adhesión plaquetaria. Una vez que se pegan las primeras plaquetas, empiezan a hacer un llamado, ¿verdad? ¡Cucú! Así, plaquetas. Y entonces sigue la agregación plaquetaria, ¿no? Y empiezan a llegar un montón de plaquetas a tapar el hoyo, porque ese es lo que quieren, tapar, inhibir. Sabemos que dentro de la respuesta de la hemostasia, que así se conoce, la hemostasia primaria sería vasoconstricción, ¿no? El vasito solito se lo trata de cerrar para que no salga tanta sangre, primariamente. Después, adhesión, agregación plaquetaria, hasta que finalmente la cascada de coagulación convierte el fibrinógeno en fibrina. Y entonces la fibrina hace una mallita, una red, ¿verdad? Atrapa las plaquetas, atrapa los deritos que se quedan ahí, pero impide que sigan saliendo, ¿sale? ¿Qué va a pasar posteriormente a esto? Que este ya coágulo se retrae y se cierra todavía un poquito más, ¿no? En estos mecanismos, que a lo mejor es algo que no, por tiempos no se los vamos a explicar tanto jueves, mañana, en este mecanismo, no recuerda eso, el cuerpo tiene los elementos necesarios para regenerarse, ¿sale? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para que logre esta regeneración, cicatrización, reparación? Vamos a imaginar algo, ¿sale? Nosotros, yo y ustedes, éramos una línea de piel, pero hubo una lesión, ¿verdad? Una cortada y nos separamos, ¿sale? Yo estaba pegada a Jessica, pero ya quedamos lejos porque hubo la lesión y se abrió, ¿sí? ¿Qué necesitaría para empezar la reparación del tejido? Que se vuelvan a juntar. Hay que acercarlos. Es todo lo que van a hacer. Cuando ustedes cosen, pegan, engrapan, lo único que están haciendo es acercar a un tejido con el otro, porque ese hilo, esa grapa, ese pegamento no va a estar ahí por siempre. O se reabsorbe, o lo quitan, o demás. Simplemente lo están acercando para que, sí es cierto, y empezar a generar esa nueva capa de tejido, epitelio, piel, lo que sea que se tenga que ir reparando, ¿sí? Pero necesitas hacerle ese paro, acercarlo. Cuando estás hablando, por ejemplo, de una lesión a un vasito, necesitas cerrar ese hueco porque si no te va a filtrar la sangre, ¿sale? ¿Qué pasa cuál es su indicación si ven que hay una hemorragia? ¿Ustedes qué van a hacer? Taparla. Ocluyes, ¿cierto? Ya sea que con presión o directamente con tus pinzas vas a cerrar el vasito, ¿verdad? ¿Para qué? Para impedir que se siga tirando hasta que puedas reparar, ¿sí? Unirlo, que otra vez ese hilo no se va a quedar por siempre, ¿sí? Se va a reabsorber,
¿verdad? Los que quedan internos, porque no es como, dije, le abro para sacarle el hilo, no, pues no, ¿verdad? Pero los que quedan externos, pues sí los puedes retirar, ¿sí? Pero es lo que vas a hacer, darle oportunidad de que genere esa recuperación, ¿sale? Entonces, bueno, está muy padre ver cómo funciona. Obviamente, tenemos que hablar de lesión a lesión, ¿verdad? Si tú tienes se han cortado con papel, Sí. ¿verdad? Y ustedes pueden ahí darse cuenta qué tan rápido está su vía de coagulación, ¿no? Qué tanto tiempo vas a estar sangrando, ¿sí? Y dices tú, sí, unas 2 gotitas y te chupas porque eso es, ¿verdad? Bacterias reconocen a bacterias. Véanlo, ¿qué hacen los animales? ¿No lo han visto? Sí, Se cortan y, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tienen, claro, sus propias bacterias y lo hacemos instintivamente, ¿no? ¿A poco no les ha pasado que se cortan y luego, ¿verdad? Es instintivo. ¿Qué hacen también de forma instintiva? Normal. Lo elevan, ¿sí o no? ¿Sí? Porque si tú lo bajas, ¿qué va a pasar? Por gravedad, claro. Y es más, si lo bajas, ¿cómo vas a sentir el dedo? ¿Cierto? Entonces, a lo mejor no así, pues, ¿no? Pero eso es como que, Ah, sí. Yo. ¿no? Bueno, Si nos ven así, entonces, ya saben. Sí. Estamos ¿qué pasa grabando. si obviamente algo, vamos a imaginar algo irreal, ¿no? Lesión un hoyo, ¿verdad? De este vuelo. ¿Se va a formar un coágulo de este vuelo? No. ¿Sale? Depende del tamaño de la lesión, es qué tan efectivo es, ¿sale? Entonces, no. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de que sí, necesitamos, es un mecanismo de defensa, la hemostasia, ¿sí? Pero ¿cuál es el riesgo? Que ese coagulito, Se ese vaya trombo, por Se vaya a otro lado. se despegue, viaje, afecte pulmones, una tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Corazón, un infarto o un EBS. Te mueres. Entonces, exactamente, ¿no? Por ejemplo, el riesgo en las personas que tienen alguna deficiencia venosa, de retorno venoso, ¿verdad? Pues es que precisamente uno de esos coagulitos, exactamente, viaje, ¿no? Y nos causa un problema durante una cirugía, ¿verdad? También quizás, imagínate, se le despega un coagulito y valió. Entonces hay medicamentos antiagregantes plaquetarios o trombolíticos, ¿verdad? Como protección para disminuir este riesgo. Sí. Entonces también por eso es bien importante en las personas que trabajaron mucho tiempo de pie, ¿sí? Que ahí hay factores genéticos y demás, ¿no? Para la deficiencia del retorno venoso, que lo vamos a ver como varices, ¿no? Que el carácter genético es importante, pero también si están mucho tiempo de pie parados, pues se favorece. Entonces, ¿qué podemos hacer como para que ayudar al paciente? Además de las medidas de compresión, pues hay que pedirle que levante sus piecitos en la noche, ¿verdad? Entonces, para favorecer ese retorno venoso, que ustedes ya se conocen muy bien, las válvulas y todo cómo funciona, ¿no? Entonces es necesario eso, que caminen, que se muevan, ¿verdad? Para favorecer y evitar o reducir más bien el riesgo, ¿sale? Muy bien. Entonces, hasta ahí, eso es. ¿Se les hace mucho? Sí. Sí. Bastante. Sí. Yo creo, honestamente lo que vi sin hacerlos sentir presionados, porque ustedes no están para cumplir mis expectativas, pero no están porque no es su deber, ¿verdad? No creo que no lo lograrían, sí lo lograrían, pero no tienen que cumplir expectativas de nadie más que las El 40%. propias. Es que a lo que vi, yo creo que les puede ir muy bien, honestamente, ¿sale? Les dije que se cambiaron los exámenes, ¿verdad? Sí les había mencionado, ¿no? Que ya los íbamos con lo que nos pasó en el primero, ¿verdad? Que ya íbamos a meternos más los demás a ver cómo se hacían los exámenes y de todo. Y yo les decía, el segundo examen está diseñado para que truenen, no. La verdad es que está mucho más sencillo de los otros semestres pasados. Entonces, por eso les digo, no es para meterles presión de, híjole, estaba fácil y me fue mal, no. Sino que, ¿Qué hiciste carrera?
Es Yo que, sí. no, sino que es para que se sientan más Eso siempre. tranquilos, ¿sale? Este temario que les di, yo sé que puede parecer que es todo, Sí. ¿verdad? Pues Puede también, parecer todas las que sí. diapositivas. No, bueno, seguimos Pero leyendo. los fármacos, acuérdense cuáles les he mencionado que son los que más se usan, ¿sale? Los que les he dicho, estos son los que más se usan de estos, los que más se usan de estos, porque estos son los que vienen, los más populares, ¿sale? No se mete a los que son como más rarones, no, ¿sí? Entonces realmente, si ustedes lo repasan de esa manera, creo que ya están. De igual manera no quiere decir que ya hoy repaso, ya no les vuelvo a hablar, no. Si ustedes quieren, el jueves, ¿verdad? Si ustedes quieren, sí, mañana. Mañana en la tarde, después de que lean y demás, el día de hoy, que me digan, doctora, a ver, de este tema, me recuerda cuáles son los que más se utilizan. Ah, sí, mira, ¿sale? Sin problemas, ¿sí? Pues nos quedan 20 minutos. No, sí, Digo. Sí, díganos cuáles son los usados de cada uno. Sí. La asesoría, Claro, doctora. también. La asesoría, si eso se les ofrece. Ahí vamos ibuprofeno. Pero para su problema sí es un emocionante, ¿no? Sí, pero solo si lo sabemos. Ah, diazepam, Diazepam. Sí, ya Así lo dije. Alprazolam, Ajá. Alprazolam, alprazolam, lorazepam, Lorazepam, Mazapán. mazapán, ¿De qué estabas hablando? tío, De mazapán. Triosolam. triosolam. Triazolam. y temazepam. Ese no es tan. No. Bueno, no, o sea, no está. Pero No, ese Triosolam. no, ese no, ese no. Los El comunes, clona, ¿no? el No. clona y ya. El clona, sí. El clona. El clona, ahí está. Clona y alprazolam. Y diazepam, que es el mero caguamero. Mero, mero caguame. De esos, porque es el que ¿Cuál era el funciona para antídoto? todo. Flumazepam. Es que, de verdad, no quiero que sean impresiones solamente los dos Y más. luego los dos barbitúricos del tiopental, que son los más comunes. Y los atípicos se pueden ir mucho a la fregada, esos no son tan comunes. Los aprendí. ¿No? No. Los atípicos. Son 4 atípicos. Me aprendí los antihistamínicos y los otros que eran Ok, a ver, de hipnóticos se dan Ah, de... no sé. Nos va a decir cuáles La son los buspirona, más. buspirona. ¿Qué? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué vamos a Nos hacer? va a decir los más. De hipnóticos antes tenemos 3 grupos. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son? Pues, no. Benzodiazepina, los Barbitúricos y barbitúricos. atípicos. Atípicos. Ah, muy bien. Ah, Sabemos que Benzo, Barbie. dentro de las benzodiazepinas, los barbitúricos y algunos de los atípicos, objetivo es GABA, ¿no? Sí. ¿Cómo lo estimulan? Las benzodiazepinas, ¿qué hacen? Aumentan Aumentan los. los números. No, los El número lugares. de Ajá, canales el de número. cloro. La frecuencia, ¿verdad? De apertura de canales de cloro. Pues hacen benzodiazepinas, ¿cierto? Sí. Creo que las reconocen muy fácilmente, ¿cómo se llama, no? Porque te En parecen PAM. mazapán, ¿verdad? Ajá. Por ahí relacionan las Mazapán. diazepam, clonazepam, lorazepam, Diazepam. ¿verdad? Furazepam, triazolam. Son como muy similares, ¿sí, ¿cierto? Sí. Ok. Antídoto dijimos que era. Plumacenil. Excelente. Barbitúricos. Ya no Aumentan lo el dijo. tiempo que permanecen abiertos los canales. No, de nos cloro. dijo ¿Se todos, acuerdan o sea, cómo mazapán. se llaman los barbitúricos? Como barbital. Barbital. Los barbitales, ¿verdad? Entonces, ¿los reconocerían? Todos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. Dentro de los atípicos Buspirona. tengo Dios, ¿sabe qué? los Rimetedón. GABAérgicos, Mm. ¿sí? Ay, es ¿Se acuerdan que dijimos que estos GABAérgicos se han utilizado un poquito más para trastornos del sueño, pero Ah, como, insomnio, sí, no. como insomnio, ¿verdad? Donde no El hay un soplo, antecedente de el estrés soplo, o de algo psicológico. Cuando yo cambio de horario. Solpidem. Para el cambio de horario sería mejor el Ramenteón, yo Ah, te voy a eso. recordar. Solpidem, ¿verdad? El Saleplón. Es la melatonina. Bueno, estos yo Es creo el que último también de la lo receta. reconocerían. De estos, el que más utilizaría, por ejemplo, es el Solpidem, es el como que el más famoso, ¿sale? Igual, mismo mecanismo de acción, a una parte, digamos, diferente a una del receptor de GABA, pero al Es final que pues son sigue los que estimulando la llaman actividad GABAérgica, solo que con menos dependencia y tolerancia que las benzodiazepinas,
¿sí? Después, la buspirona, Ay, la ¿cuál mi es la amiga. característica de este? ¿Este es hipnótico? No. No, solamente tiene sensibilidad ansiolítica, ¿de acuerdo? Todos los demás sí generan hipnosis, este no, ¿sale? Ok, ahora sí, el rameltión, que es muy utilizado, este no actúa sobre GABA, este actúa Melatonina. sobre melatonina, no hay pierde, ¿cierto? Dan, ya estudiamos hipnosedantes. Ándale. Ya pasamos. Ya, ahí está. ¿Se fijan que no es tantísimo? Pues no. Ya lo traen el conocimiento, nada más es como que enfocarlo. Bien, dijimos antiepilépticos, ¿verdad? Yes. Antiepilépticos. Antes. Pues estos dijimos todos. También. Nomás la soticlona, ¿no? Porque esa. Pero es lo mismo que sulfidemos o Y la. la Saleplon. Pues es que pueden cambiar. Pues es que estos dos son lo mismo. Por lo digo, que no vimos así. So, aprende esto. Ok, fíjense bien, de los anticonvulsivantes tengo, digámoslo así, 3 generaciones, primera, segunda y los nuevos, ¿vale? De primera generación tengo, me lo dividen también como por familias. Los más utilizados es fenitoína, fenobarbital, son los más utilizados de la primera generación. De la Fenitoína, segunda fenobarbital. generación, pues está una benzodiazepina que si ya de antemano le estoy diciendo es un antiepiléptico de la familia de las benzodiazepinas, no hay pierde, porque ya saben cómo se llaman las benzodiazepinas, ¿cierto? Si les está diciendo es un antiepiléptico barbitúrico, no hay pierde. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cómo? Antiepiléptico barbitúrico, Fenobarbital. fenobarbital, ¿cierto? Ya lo demás no te interesa, vas a buscar fenobarbital, ¿sí? La fenitoína, yo esperaría que no se les olvide porque incluso la mencionamos en varios casos clínicos, ¿se acuerdan ustedes? Que hacíamos mención de la fenitoína. Ay. La verdad no. ¿Te acuerdas de la fenitoína? De los demás, de los nuevos, ¿verdad? What are you? El ácido Ah. valproico, ¿no? El ácido valproico sí es muy usado, No, bueno, preguntado. pero preguntar, no lo sé. Usted nomás escucha el peligro. De los nuevos pues. ¿Ahí tiene el examen? ¿Los nuevos no? Pointless. ¿Se borra? Oh, Se borraron. Se borraron, se van. Añitos y se fueron. Ya perdió su efecto. Ahí está. Mecanismos, de los que les enseñé, mecanismos, efectos adversos, indicaciones. Es todo. No hay más. Todo. Parkinsoniano. Mi amigo. Sigue. blanco. Ay, Dios mío. No. Ok, de los antiparkinsonianos tenemos distintos clasificaciones de acuerdo a los mecanismos de acción. ¿Sale? ¿De qué va a venir el de Entonces, creo yo también que no están Carbidopa. Carbidopa. porque es donde tenemos, ya sabemos que como que el mero mero, no se da primerito, por eso mero mero es levodopa, y que lo combinamos con otro que se llama carbidopa, ¿verdad? Para que llegue donde tenga que llegar. Ok. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Hay que hacer referencia, o piénsenlo de esta manera, acuérdense qué es lo que se alteró. ¿Sale? Dopamina. ¿Quién tengo disminuido y quién tengo muy arriba? Aceticoína. Exactamente, entonces ustedes se van a ir dirigidos hacia eso. Tengo inhibidores de la MAO, ¿verdad? Ahí está la selegenina. Y entonces, esto no lo hace muy fácil, es decir, ¿por qué? Porque si ustedes dicen, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿O a qué enzima inhibe la tocalpona? ¿No? Si ustedes ya estudiaron la clasificación, es un inhibidor de la COMP, pues va a inhibir a la COMP, no hay más. Es esto, ¿sale? O sea, está muy...
¿cómo lo podríamos mencionar? Redundante. Sí, claro, sí. Porque al simple hecho de estudiar la clasificación, están estudiando el mecanismo de acción. O Ok. sea, Pues sí, cierto. La tablita, el mapita está bien chido. entonces, Va a venir lo de wearing off y on off. Es de la de Europa, ¿no? Sí, lo que cosa le voy a poner. Va. ¿Sale? Sabemos que fuera, por ejemplo, de dopamina, carbidopa, de inhibidores de las enzimas, porque piénsenlo, ¿quién me degrada dopamina? Pues MAO y COM. Entonces tengo que tener fármacos que me las bloqueen, ¿sale? Tengo los que apoyan a dopamina, los que agonizan a dopamina, y luego tengo los que no tienen que ver con dopamina, como los anticolinérgicos, que me tienen que frenar acetilcolina, Antivíricos y ¿verdad? antihistamínicos. El antiviral, ¿se acuerdan? Amantina. Amantadina. Y por ahí un antihistamínico que se nos coló. Y Difenilamina. difenilamina. ¿Por qué? Porque hablábamos de que algunos antihistamínicos tienen algunos efectos ocultos anticolinérgicos, ¿cierto? ¿Sí? Difenilamina. Se dieron cuenta que ya repasaron mecanismos de acción. Sí. Entonces, doctora, Lean efectos adversos, ¿no? Para que terminen de repasar eso. Dígame, doctora. eso del antihistamínico, entonces es para los efectos anticolinérgicos. Por eso sirve como antiparkinsoniano, porque hay algunos de primera generación, antihistamínicos de primera generación, tienen efectos anticolinérgicos ocultos. Por eso causan sedación y Ya. antipsicóticos. Yo necesito uno de esos. ¿Tú necesitas uno? I must say yes. Ok, No es cierto, para la Para gente los que de los escuchándonos. psicóticos sabemos que tenemos pues dos grandes familias, ¿verdad? Típicos y atípicos, ¿no? De forma general, los típicos, ¿a quién me inhiben? A la vía. ¿A qué receptor? Al D2. Sí, cierto. Al receptor de dopamina. De dopamina. ¿Sale? Los típicos. Y los atípicos, Histamina. serotonina, más también dopamina, pero la diferencia es que inhiben también al de serotonina, que está involucrada con la vía de los síntomas negativos. ¿Sale? Entonces, si ustedes me entienden bien y me distinguen bien que los típicos, obviamente, se tienen que darle una repasada a cuáles son, qué es lo que hacen a estos, los típicos, son los que tienen una inhibición sobre el receptor de dopamina, mientras que los atípicos sobre serotonina y dopamina. ¿Sale? Es todo. ¿Sí? Que me distingan bien, obviamente que me reconozcan a los fármacos, o sea, no les puedo decir apréndanse no, pues ya les tengo la respuesta, ¿verdad? Pero sí que me los distingan, ¿sale? Ya, con eso. ¿Mande? No, ya sabemos, digo, no, pero ya saben ustedes que los que más efectos adversos causan son los típicos, ¿verdad? Y decíamos que era muy marcado como el temblor, ¿se acuerdan? Yo les decía, o el movimiento de rueda dentada, ¿verdad? Que se movían así como similar a Parkinson. ¿Sí se acuerdan que les mencionaba algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, que me tengan identificado eso. Les digo, de este tema, es una pena. O sea, ¿Qué dijo una pregunta? Dijo una pregunta. Me tiene más interrumpir, güey. A veces. entonces tampoco está bien. A mi marido le preguntaría. Antidepresivos, les digo, si ustedes me estudian bien, no son tantos tampoco, ¿verdad? De forma general, ya vimos, ¿no? Los MAO, ¿no? Ya saben ustedes qué hacen, ahí su nombre les está diciendo qué hacen, Inhiben a la mano. ¿no? Yes. Entonces no hay pierde, inhiben a la monoaminoxidasa, o sea, no hay más. ¿Qué hacen? Pues eso hacen, ¿verdad? Entonces, tricíclicos,
sabemos pues lo que me pueden generar de los IMAO, además de un mecanismo de acción, pues lo de la Sí, no me enzima del dejes. queso, hay que tenerlo en mente. Los tricíclicos hay que tener en mente pues la triada, ¿verdad? De por ahí de alguna intoxicación, inhibidores de recaptura de noradrenalina, pues ahí no tenemos tantos fármacos, sí, no son muchos. Inhibidores de recaptura de serotonina, ya sabemos que se usan mucho los inhibidores de recaptura de serotonina, ¿verdad? Entonces esos son los que hay que identificar bien cuáles son, y además los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina, ¿sale? Entonces tenemos, por ejemplo, allá la duloxetina y demás, ¿verdad? ¿Cuál? Entonces, Duroxetina. Duroxetina. con que me los tengan esos identificados, ¿cuáles son los inhibidores de recaptura de serotonina? ¿Y cuáles? Inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina. ¿Sale? Que no me confundan esos dos porque los nombres por ahí podrían confundirlos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de recaptura de serotonina? ¿Y cuáles son inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina? No son dos diferentes. ¿Sale? Y ya, que me entiendan bien los mecanismos de acción por familia. A la 1:54 tembló. En la noche también, en Jesús. En la noche. Qué triste. Pues según hoy tiembla bien. Sí, ya se te dije. Que hoy estamos esperando el temblor bueno. Me imaginé. Solo porque sale no así. Por ejemplo, No sé, ¿cuál me sería dijeron, un antídoto para intoxicación por opioides? Naloxona. No, naloxona o Sí, naltrexona. naloxona. A ver. Los más famosos, yo les digo, díganme cuál opioide se les viene a la mente. Morfina. ¿Qué otro? Sí. Codeína, oxicodona. Morfina, codeína, oxicodona, fentanilo, ¿no? Son como los más famosones. Ahí está. ¿Qué? Mecanismos de acción, ya sabemos que agonizan receptores opioides, no hay más. No les va a hablar de especificidad sobre algún tipo de receptor, si el mu, el delta o no. ¿Sale? Pero en esto sí, por ejemplo, fíjense bien, les decía, ¿quiénes necesitan transformarse para empezar a actuar? ¿Cuál sería más potente? Eso, en eso, ¿sale? Mi resumen está Anestésico, muy pues ya bien. se los mencioné, ¿verdad? Que me diferencien bien sobre... No creo que haya confusión entre locales y generales, ¿Cuál está? porque los generales los tengo inhalados y No, los no, ya IV está. que propiamente pues son opioides o barbitúricos, entonces pues no hay más, ¿sabes? De los locales, por ejemplo, ¿se acuerdan de cuál era el que duraba menos? Benzocaína. De los No, anestésicos porque es locales. acción media. Prilocaína. No, del hilo. Cloroprocaína. No. Ah, no, porque eso es parenteral. Sí, entonces hay que recordar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el éster, ¿verdad? Que son los que se deshacen Ah, más, sí. se va el efecto más rápido, ¿no? Procaína. Prilocaína. Pilocaína. Dijo procaína. ¿Se acuerdan también que veíamos bio. lo de los pHs de un anestésico local? ¿Qué pasaba si había inflamación? ¿Cómo iba a estar el pH de la zona? Ácido. Ácido. Y entonces, ¿qué pasaba con nuestro anestésico? No, No penetraba, ¿verdad? Entonces necesitábamos por ahí que se diera un poquito la inflamación o alguna carga de bicarbonato para que pudiera actuar, ¿sale? La relación, les decía, de los inhalados, cómo se absorben, cómo se eliminan.
los inhalados. ¿Por el pulmón? Ah, es pregunta. ¿Por el pulmón? Ajá. ¿Sí? ¿No hay Sí. más? Sí, sí, sí. Por el pulmón. Sí, pues Son sí. inhalados. Sí, sí, sí. Excelente. Ya saben, mecanismos de acción. Si yo le pregunto mecanismo de acción de un anestésico local, ¿se acuerdan qué hacían? El local. Bloquea canales de. Sí, alrededor, pero ¿cómo? Inhibiendo canales de Noradrenalina. sodio. Hay que evitar la despolarización. Ay, sí, es verdad. ¿Cierto? Ya son las 8. ¡Ah, ya me voy! Tengo clase. ¿De Nora? Llegué tarde. Sí. Para enterarme no era. Sí, ya le dije, pero que esos qué, esos están más fáciles, pues ya los conocen. Además, ubíquelos. ¿Sale? Espero que les sirva. Ahora sí que ya, además depende de ustedes, pero